Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 80, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Fue un recuerdo de hace mucho tiempo, una época en la que podían permitirse el lujo de preocuparse por cosas insignificantes, cuando los días eran largos y el mundo parecía estar muy lejos. Dos niñas estaban sentadas una al lado de la otra. Una de ellas estaba sentada en una silla, pero la otra estaba cómodamente instalada en su silla de ruedas. Lo que estaban haciendo también era completamente diferente. Ella estaba ocupada leyendo un libro, como solía hacer. Después de todo, se trataba de una biblioteca. Su único y exclusivo santuario, además una vieja amiga. Todavía no había leído todos los libros que contenía, pero sin importar el contenido, leía con atención. Pero hoy era diferente. Como tenía compañía, le costaba concentrarse tanto como de costumbre y a menudo miraba a un lado para ver qué hacía su amiga. A diferencia de ella, la niña tenía crayones en las manos y dibujaba figuras rudimentarias en un papel. Era un desastre muy colorido, pero no lo dijo en voz alta. ¿Qué estás dibujando, María? Eres tú. Respondió orgullosa María. Ciertamente, podía reconocer vagamente la silla de ruedas, pero ¿por qué era esa la parte mejor dibujada? María tomó entonces el crayón negro para dibujar 3 líneas que representaban los ojos y la boca, y luego sacó el pecho con orgullo para indicar que su obra magna estaba completa. Era mejor que no masacrara más. Se suponía que los niños tenían buenas habilidades para dibujar, pero cuando era su figura la que estaba siendo profanada, Sylvelune no estaba segura de cómo sentirse. ¿Qué te parece? María agarró el dibujo y lo mostró frente a su amiga. Es bueno, mintió entre dientes. Serías un gran artista moderno. Eso era cierto. María se sintió satisfecha con eso y sonrió alegremente. Cuando lo hizo, el corazón de Sylvelune dio un vuelco. Sucedía a menudo últimamente, pero no entendía por qué. Aunque podía elogiar su dibujo honestamente, saber que era ella a quien había estado tratando de representar hizo que Sylvelune se sintiera extrañamente feliz. ¿Qué estás leyendo, Sylvie? Había leído tan poco que no le resultó fácil encontrar la respuesta. Miró la tapa en busca de ayuda. Es una antología, sobre termodinámica y entropía. Eso es genial. Estaba claro por la expresión de su rostro que María no conocía ninguna de esas palabras. Sin insistir más en el tema, se dio la vuelta y cogió otra hoja de papel. Sylvelune intentó volver a concentrarse en lo que estaba haciendo, pero le costaba más que nunca concentrar. La verdad es que tampoco entendía lo que estaba escrito. Siempre la habían considerado muy inteligente para su edad, pero no podía descifrar campos de especialización tan como este. Así que simplemente fingió leer y pasó las páginas mientras escuchaba el tarareo de María y el sonido de los crayones trazando formas en la hoja. Dime, Sylvie. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Seré igual que mis padres. No tenía ninguna duda de que simplemente heredaría la posición de sus padres y viviría su vida como maga. Había aprendido muchas cosas por sí sola desde que su madre y su padre habían fallecido. Había aprendido cosas como leer y escribir tan rápido que no había necesitado ir a la escuela. En cambio, había usado su tiempo para leer y aprender más sobre taumaturgia. El emblema dentro de ella le pedía que perpetuara el deber ancestral de su pedigrí. Lo que esto realmente implicaba era incierto, pero toda su vida estaba prácticamente determinada. En más de un sentido. Quiero ser astronauta. Declaró María mientras dibujaba exactamente eso. Parecía más bien una línea de Nazca, pero, bueno, o quizás un panadero. Las carreras TAM suenan divertidas. Quizás pueda ser todas ellas al mismo tiempo. No tienes suficiente tiempo de vida para eso, suspiró Sylvelune. También vienes de una línea de magos, ¿verdad? ¿Por qué no te lanzas a por ello? Pero papá dijo que podía ser lo que quisiera. La magia no parece nada divertida. El tarareo de María se intensificó a medida que más y más figuras incomprensibles llenaban la superficie del papel. No es divertido en absoluto. Sylvelune había deducido de sus conversaciones que al padre de María no le gustaba mucho la hechicería. Tal vez de ahí provenía su percepción de ella. No es que Sylvelune encontrara taumaturgia especialmente divertida. Simplemente era de lo que estaba hecho su mundo, y tenía sentido que se dedicara a ella.
Sin embargo, al escuchar a María parlotear sobre centros de interés, algo quedó claro como el día. En el futuro, sus caminos divergirían por completo. Era raro que las personas permanecieran juntas desde la infancia hasta la era adulta, pero para una niña pequeña esto era una cruel revelación. ¿Te estás divirtiendo pensando en el futuro?, le preguntó a María. ¿Sí? La niña asintió vigorosamente. No veo la hora de crecer. Hay muchas cosas que papá no me deja hacer. Cuando sea grande, me atiborraré de todos los dulces y pastel que quiera. ¿Es eso así? Sylvelune no podía compartir ese entusiasmo. Menos mal que el hecho de convertirse en maga le había sido prácticamente impuesto, porque de lo contrario no habría sabido qué hacer con su vida. Si lo buscaba, tal vez podría encontrar algo que le apasionara. Pero la sola idea del futuro le sonaba a broma sórdida. Soñar con él le parecía una pérdida de tiempo. ¿Tienes cosas que no puedes esperar a hacer también? María apartó la vista de su dibujo para mirar a Sylvelune. Ninguno. ¿En serio? Ven pronto. Ella no se lo creía. No tengo a nadie que me prohíba hacer nada en este momento, explicó Sylvelune. Entonces puedes hacer cualquier cosa. Eso es genial. María tenía estrellas en los ojos. La verdad es que no hay muchas cosas que me interesen, cerró el libro para siempre. De todas formas, no hay nada interesante que hacer. Eso no es verdad. La próxima vez llevaré mis muñecas. ¿Muñecas? Sylvelune no recordaba haber jugado con ellos antes. De hecho, nunca había tenido un juguete ni había querido uno. ¿Qué sentido tenía jugar a fingir con un montón de muñecas? ¿Podía encontrar todo lo que quería dentro de los libros? Con su cuerpo débil, ni siquiera podía tener la esperanza de jugar como lo hacían los demás niños de todos modos. Y no que nadie sintiera lástima por ella. Puedes traerlos si quieres jugar con ellos. ¿No estás jugando conmigo? Tal vez si me apetece. Entonces, ¿qué quieres hacer? María estaba muy insistente hoy. Dices que no hay nada emocionante, pero ¿qué sería si lo hubiera? Sylvelune parpadeó varias veces. ¿Qué cambiaría eso? Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Así que tiene que haber algo divertido que quieras hacer. ... Lo que le gustaría hacer, en definitiva, era lo mismo que cuando le había preguntado sobre el futuro. Y como a Sylvelune no le gustaba pensar en esto último, no se le ocurría una respuesta. Nunca planeaba nada en sus días aparte de leer y estudiar, que en última instancia se reducía a leer. La idea de hacer cualquier otra cosa que no fuera eso ya la cansaba. Por eso nunca había tener a alguien como María. No puedo hacer todo lo que quiero. Soy todavía una niña y con mi cuerpo puedo hacer aún menos. ¿Por qué no puedes caminar? Puedo caminar, dijo Sylvelune, sacudiendo la cabeza. Pero me canso rápidamente. Es más fácil estar sentada todo el tiempo. ¿Tu cuerpo es tanto problema? María inclinó la cabeza. Determina toda mi vida. Lo que hago. Lo que como. E incluso cuánto tiempo me queda de vida. Cuando nací, a mis padres les dijeron que no viviría lo mismo que otras personas. Cualquier actividad cotidiana que se le pudiera ocurrir le resultaba aún más difícil. Tenía que depender de otras personas para la mayoría de las actividades físicas, como hacer la limpiar. Ir al baño en mitad de la noche era una pesadilla, hasta el punto de que habían construido uno junto a su habitación específicamente para ella. Siempre tenía una criada cuando se bañaba, por si le fallaban las fuerzas y corría el riesgo de ahogarse. También se le mareaba la cabeza si se exponía demasiado tiempo a la luz del sol, y lugares como las montañas, donde el oxígeno escaseaba, eran malos para su salud. Como resultado, incluso salir al exterior era un fastidio. Imaginar cuánto más fácil tendría que ser la vida para alguien como María le hacía dar vueltas la cabeza. Tu cuerpo parece estar bien, así que no entenderías cómo se siente. Sylvelune mentiría si dijera que no sentía envidia. La vida ya no era sencilla, pero por alguna razón tenía aún más difícil para ella. Puedo hacer lo que quiera, ¿y qué? El hecho de tener que reflexionar sobre ese hecho, y mucho menos explicárselo en voz alta a otra persona, le resultó sorprendentemente extraño. Siempre había sabido sobre su condición y había crecido rodeada de personas que sabían aún más. Pensándolo bien, María era la primera persona que conocía que no estaba al tanto de todo. El pecho de Sylvelune se llenó de una irritación que nunca antes había sentido. La ignorancia de su amiga no era la razón. De alguna manera, aunque su debilidad nunca la había abandonado ni un día como una maldición, describirla en voz alta la hacía sentir como si la estuviera conociendo por primera vez. Sin embargo, ella logró reprimir ese enojo. Había decidido hacía mucho tiempo que no sentiría esa emoción.
No se lamentaría por la mano que la vida le había dado. Esa era la única dignidad que se le permitía. Y entonces, después de dejar que María lo viera, reprimió la ira que tenía dentro y miró hacia otro lado. Lo siento. Eso fue desagradable. Olvídalo. Sylvie, ¿estás llorando? María intentó inclinarse más cerca para mirarla a la cara, pero Sylvelune giró su rostro aún más en respuesta. No lo soy. De repente, Sylvelune quedó ciega. Había algo cálido y suave en su rostro. Eran las manos de María, que cubrían sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Mira, estás llorando. Apenas un poquito. Llorar es llorar. Así que lo que... No era como si esa niñita pudiera hacer algo para solucionar lo que estaba provocando que esta frustración brotara. Nadie podía. No sería una tortura tan grande si hubiera una posibilidad de que pudiera mejorar, pero no existía tal cosa. Ni siquiera las maravillas de la taumaturgia podían curar algo que estaba tan profundamente arraigado en el interior de Sylvelune. La única solución imaginable para ella sería deshacerse de su cuerpo por otro. Saber esto era aún más insultante. Un par de lágrimas no fueron suficientes para traducir este sentimiento. Olfatea. Exclamación de cierre. Cuando Sylvelune escuchó un pequeño sollozo, se giró sorprendida y vio el rostro lleno de lágrimas de María. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Sollozó María. Es una razón estúpida. Tú lloras mucho más que yo. Sylvelune estaba confundida. Lo que me está pasando no es asunto tuyo, así que no llores por eso. Pero. No quiero verte llorar. Dijo la que lloraba a lágrima viva. Me pone triste cuando estás triste, Sylvie. Diciendo esto, le dio un abrazo a Sylvelune. O, más precisamente, se abalanzó sobre ella y la rodeó con los brazos con fuerza. Fue un abrazo un poco brutal, al menos para la niña en silla de ruedas. Pero no solo le sorprendí repentino. Toda esa sensación le resultó tan desconocida que la dejó atónita. Las criadas la tocaban a veces cuando necesitaba ayuda para vestirse o bañarse, pero siempre había sentido como si la estuvieran manipulando, como a una muñeca. Nunca se le había ocurrido lo cálido que podía ser otro ser humano. Esta niña también era la primera persona que actuaba con tanta intimidad con ella. Y aunque era una experiencia completamente nueva para ella, Sylvelune movió los brazos sin siquiera pensar. ¿Por qué te resultó tan natural devolver un abrazo? No llores. Siento como si yo fuera quien te consuela. Lo siento, Sniff. María se secaba las lágrimas en la camisa de Sylvelune. Pero no quiero que estés triste, porque eres igual que yo. ¿Qué quieres decir? Fue extraño decir eso después de todo esto. Yo vivía en otro lugar antes, vine aquí después de que papá y mamá murieran, contó. Todo era tan aterrador, hasta que te encontré, tú también perdiste a tus padres, así que eso me hizo feliz y me puso triste, Aún así, a Sylvelune le parecía que sus situaciones eran muy diferentes. De lo contrario, ¿cómo podría esta chica ser tan diferente a ella? Ah, es cierto. De repente, María levantó la cabeza y se apartó de Sylvelune. Esta última sentía frío ahora que el calor había desaparecido. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que excitación de María era digna de admiración. Se sacudía sin control en su silla, con una mirada que decía que tenía algo importante que anunciar. Era una visión muy extraña, ya que ojos todavía estaban rojos y húmedos. ¿Adivina qué, Sylvie? ¿Qué pasa, de repente? Tengo un hermanito. Dijo con estrellas en los ojos. ¿Qué? Esto salió completamente de la nada. ¿Quieres decir que tu padre adoptivo tuvo un hijo? Pero por lo que Sylvelune sabía sobre la vida familiar de María, ella no tenía una madre adoptiva. Su hogar estaba formado únicamente por ella y el hombre que la había adoptado. Que, a menos que él hubiera estado en contacto con otros, no podía tratarse de un niño consanguíneo. ¿Fue adoptado? ¿Algo así? Aparentemente es el hijo del hermano de papá y ahora vive con nosotros. Entonces eso lo convertiría en tu primo, no en tu hermano pequeño. Pero va a estar con nosotros durante un tiempo, así que está bien si es un hermano pequeño, ¿no? Se rió María. Yo tampoco tenía idea. Papá no me lo dijo con anticipación. De hecho, ni siquiera teníamos una habitación preparada para él. Parece como si alguien hubiera delegado sus responsabilidades en otra persona, se rió Sylvelune. Es tan pequeño y lindo. Pero no habla y se escapa cuando me acerco, dijo María con un puchero. Pero tengo muchas ganas de trenzarle el pelo. Por eso se escapó. Tienes que verlo. María se estaba emocionando, como si las lágrimas en sus mejillas nunca se hubieran derramado. Tranquilízate un poco.
Silvelune se alegró de que el tema de discusión hubiera cambiado de repente y de que el humor de María hubiera mejorado, pero no le gustó su sugerencia. No tenía energía para con dos personas al mismo tiempo y, francamente, no le importaba su prima. De hecho, era un poco molesto. No le importaba que María se apasionara por algo, pero cuando se te dé otra persona como esta, algo dentro de Silvelune le dolía. ¿Puedo traerlo la próxima vez, por favor? Preferiría que trajeras muñecas. Podemos convertirlo en un muñeco grande. Entonces ni siquiera lo convencerás de venir. Ella no quería verlo. Silvelune se dio cuenta de que estaba un poco asustada. No le daba miedo un enclenque tranquilo, pero le preocupaba lo mucho que le podría gustar a María. Se le ocurrió que María podría encontrar a muchas personas como Silvelune, amigos, familiares y demás. Por otro lado, Silvelune nunca podría encontrar a nadie en el mundo como María. El vínculo entre ellas había nacido de un pequeño milagro, pero la chica en silla de ruedas podría ser reemplazada algún día de repente. Ella no quería ver a las personas que podrían serlo. No quería ver lo feliz que María podría ser con ellos. Oh, son casi las 6 p.m., los ojos de María se dirigieron al reloj solitario dentro de la biblioteca, tan lejos que no podían escuchar su tic-tac. Tengo que ir a casa. ¿Ya? Papá dijo que podía visitar a un amigo si regresaba a casa a las 6:30. Tengo tareas que hacer. De hecho, María había venido directamente de la escuela, como lo demostraba la mochila que estaba junto a su silla. Después de todo, era un día laborable y, a diferencia de Silve, vivía como una colegiala francesa normal. Pero, a diferencia de esta última, no podían verse en la escuela todos los días. María parecía abatida por tener que irse ya, y Silvelune compartía ese sentimiento. ¿No puedes quedarte un rato más? Podemos llamar a tu casa para que tu padre no se preocupe. HNNNNNG, la niña estaba desgarrada. Pero si no hago los deberes, me va a regañar. Puedes hacerlo aquí, ¿no? Señaló su mochila. Te ayudaré con ello, en realidad. Para mí, todo lo que esté a tu nivel es pan comido, dijo sonriendo con aire de suficiencia, aunque era una niña. De esa manera, te quedarás aquí y nadie recibirá sermones. Eres un genio. La verdad sea dicha, Silvelune no tenía idea de qué materias estaría estudiando alguien de la edad de María, ni si realmente podría ayudarla con su tarea. Pero se ocuparía de cosas no le importaban si eso pudiera hacer que esa chica la admirara y confiara en ella. La luz en los ojos de María mientras miraba a Silvelune estaba encendiendo un fuego dentro de Última. Era una sensación extraña, pero no le desagradaba. Su cuerpo, que normalmente era tan pesado, se sentía más ligero que una nube. Así es como se supone que debe sentirse la felicidad. Sí, Silvelune Arbonaux recordaba esos años con claridad. Incluso cuando era una niña hastiada y sarcástica, esa época había sido una época de dicha, la más feliz de su vida. Per tiempo le había arrebatado incluso eso. Ella lo había esperado desde el principio, pero aún así fue una farsa de mal gusto. Los días en los que lo único de lo que se tenían que preocupar era de los deberes y de con qué habían quedado atrás, pero ¿dónde estaban las dos niñas ahora? Todavía estaban allí, pero eran los mismos. Todo lo demás había cambiado, no había razón para que fueran una excepción. Todavía estaban rodeados de estanterías, pero ese templo flotante de oro era un pobre sustituto del hogar de Silvelune. Tampoco estaban solos, ya que el gigante plateado siempre estaba presente a su lado para protegerlos. Sin embargo, no era un buen compañero de conversación y, considerando cómo estaban las cosas actualmente, Silvelune estaba efectivamente sola con sus libros. Era algo a lo que estaba acostumbrada, sin duda. ¿Qué decía eso de ella? Quizás al final no había cambiado ni un poco, excepto en lo mucho que podía cerrar su corazón y permitirse ser cruel. Ninguno de los libros que había leído allí, al menos 2 veces, le aportaba ningún consuelo. Su única ocupación era contemplar durante largo rato el rostro desolado de María. Su expresión era confusa, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Pero estaba realmente atrapada en su interior, y la culpable también sentía que una parte de ella estaba en otro lugar. No tenía ningún derecho a quejarse, aunque por una vez deseaba que hubiera oídos que la escucharan. El hechizo que había lanzado sobre María era similar a ponerla a dormir y luego lanzar sugestiones sobre su conciencia debilitada. Tuvo que recurrir a eso ya que su amiga había lo escapar de su hipnotismo anterior. Aunque en esencia era como una paciente en coma, Silvelune tenía suficiente experiencia en el cuidado de otras personas como para cuidarla muy bien. Sin embargo, nunca había abusado de esa posición de poder.
Solo se ocupaba de la higiene básica y se aseguraba de alimentarla adecuadamente. Había una especie de oscura ironía en el hecho de que ella, siempre había odiado su estilo de vida, estuviera imponiendo una versión peor de este a la persona que más quería. En el interior de aquella biblioteca letárgica, el tiempo transcurría caprichosamente, a la vez lento y rápido. Era la sensación de que la vida se consumía sin que sucediera nada. Una sensación detestable de esperar eternamente algo que quizá nunca llegara. Tengo una terrible falta de pasatiempos, comentó para sí misma. No es que me apetezca hacer nada, ahora mismo. Dime, María, ¿debería llorar o debería reír? Me he convertido en una cáscara tan vacía de persona que ni siquiera puedo sentirme viva sin ti cerca. ... Me pregunto qué habrás podido ver en mí. Estoy segura de que conociste a mucha gente con la que te llevaste bien, así que ¿por qué te quedaste conmigo? Porque fui tu primera amiga. ¿Solo porque ambos éramos huérfanos? Aún así, esperaba que dejaras de verme en algún momento. ... No tenía sentido hablar. No solo no podía responder, sino que ni siquiera debería poder escucharla. Pero tal vez por eso Sylvelune sentía que podía hablar libremente. Solo podía dar rienda suelta a lo que tenía en su corazón cuando el silencio era su único compañero. Con lo que he hecho, probablemente ya no me quieras cerca. Sinceramente, podría haber sido mejor si me hubieras abandonado. En realidad, tal vez nunca deberíamos habernos conocido en primer lugar. Ninguno de los dos habría terminado aquí. Hubiéramos estado mejor de esa manera, al menos, tú lo estarías. La expresión de María no cambió, pero Sylvelune vio que sus labios temblaban. Al instante siguiente, 2 rayas húmedas corrieron por sus mejillas. Oh, Dios mío, otra vez no. Sylvelune sacó un pañuelo de papel de su bolsillo y secó con cuidado las lágrimas de su amiga. Me pregunto, ¿con qué estás soñando? Como su vida no era tan buena en ese momento, uno esperaba que los sueños de su amiga fueran más felices. Sin embargo, ella era propensa a llorar. Sylvelune ahora llevaba paño de papel todo el tiempo debido a eso. Mientras se secaba las lágrimas, pudo observar muy de cerca el rostro de María. Su mano se detuvo lentamente. Por un momento, se perdió esos ojos. Si te liberara, ¿sabes qué harías? ¿Ella huiría? ¿O se quedaría con ella? ¿A quién engaño? Por supuesto que no quieres quedarte aquí. Si Sylvelune no estuviera convencida de eso, no estaría manteniendo a su amiga bajo control en primer lugar. Aún así, se preguntaba si debería hacerlo. La primera mirada en el rostro de María al despertar probablemente sería de disgusto, pero aún así. Ella estaba tan cansada. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Ni siquiera puedo recordarlo. Quería escuchar su voz, aunque fuera un poco. Quería ver a la María llena de calidez, no a la prisionera sin vida que he convertido. Sé que es así por mi egoísmo. Por eso, asumiré cualquier culpa. A diferencia de ti, no soy muy valiente, solo resignada e imprudente. Ya no tengo mucho que perder. También es un poco culpa tuya, ¿sabes? Porque me enseñaste a aspirar a lo que quiero, ahora estoy desesperadamente esperando la esperanza. Volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo y miró a Berserker de negro. El gigante plateado estaba tan inerte como una estatua, pero podía sentir que esa inmovilidad solo ocultaba inquietud. Ya no era una bestia incontrolable, por lo que esa ira solo podía ser un eco de lo que ella sentía. Al observarlo, se le ocurrió que él tampoco debería haber estado allí. Broma. De verdad, qué chiste. ¿Hubiera preferido que las cosas fueran diferentes? No. No tenía que ser así. Todo eso es culpa suya. Sylvelune apretó los puños mientras el calor le subía a la cabeza. Te lo prometo, pase lo que pase, no dejaré que se salga con la suya. Oriana Leven llegó a Notre Dame. Ella era la única ejecutora estacionada aquí en ese momento. La mayoría de los otros que acompañaban a Ruler estaban actualmente reuniendo información. El tipo de información que estaban interesados estaba en manos de la Asociación de Magos en su mayor parte, y como ella no era muy buena como negociadora, no se le había asignado tal tarea. Y ten sentido que permaneciera en espera, ya que el siervo del Grial había elegido su jurisdicción como sede, a pesar de que había lugares sagrados más apropiados como el Vaticano. En cierto modo, su papel era transmitirle información. Y eso era exactamente lo que ella había venido aquí a hacer. Como de costumbre, Ruler estaba sentado en uno de los muchos bancos de la catedral. Notre Dame todavía estaba cerrada al público por renovaciones y, aunque era una imagen que Oriana estaba acostumbrada, su figura solitaria envuelta por la inmensidad de la catedral era una escena poderosa. Su sola presencia hacía que este lugar fuera el doble de sagrado.
Afortunadamente, estaba más cerca de la imagen popular de un santo que de lo que imaginaban los viejos excéntricos de la iglesia. De lo contrario, ser su ayudante habrá una tarea ardua. Su santidad, lo llamó con un tono medio sarcástico. No estaba tratando de mostrarle falta de respeto, simplemente era así como siempre era. Los demás han comenzado a en información. ... Pero Ruler no reaccionó. Tampoco mostró ningún signo de haber notado su presencia. Ella entendió por qué era así. Normalmente estaba atento a cualquier error, pero en este tipo de situaciones mostraba una completa falta de conciencia. Ella se acercó a él, se aclaró la garganta y luego se inclinó más cerca de su oído. Gobernante, he vuelto. Era él quien había pedido que lo llamaran sus compañeros, ya que era demasiado humilde para aceptar títulos de deferencia. ¿Puedes oírme? El anciano abrió mucho los ojos y se sobresaltó, como un gato que oye un ruido repentino. Cuando la reconoció, se sonrojó un poco y se aclaró la garganta. Qué pena. No entrar. ¿Estabas teniendo una visión de nuevo? Así es, en efecto, dijo, con aire preocupado. La misma imagen sigue apareciendo ante mí, pero por más que intento indagar sobre ella, no consigo obtener más detalles. Entonces no parece que tenga sentido mostrarlo de nuevo. Su visión original ya era bastante vaga para empezar. Por el contrario, tengo fe en lo que me muestran. Si es todo lo que puedo ver, entonces debe significar que es todo lo que necesito ver. El resto es algo por lo que tenemos que trabajar. Ruler se santiguó y luego se puso de pie para mirar a Oriana. Esa es exactamente la razón por la que estamos buscando toda la información que podamos obtener. ¿Cómo están los demás? La recopilación de información todavía está en marcha, borró varios trozos de papel llenos de texto escrito a mano. La asociación está dispuesta a cooperar, o al menos, responde nuestras preguntas. Definitivamente parece que están reteniendo información. ¿Están cuidando a sus parientes? Ruler levantó una ceja. Negativo. Al menos, no creo que se preocupen lo suficiente por Iván Pedilefei como para protegerlo por bondad. Verás, la Asociación de Magos tiene un sistema llamado designac sellado. Los individuos con talentos únicos en taumaturgia son valorados y protegidos. Aunque, para ser honestos, solo significa que se convierten en objetos para almacenar. Este era un conocimiento básico para los ejecutores. Dado que había muchos casos en los que podían trabajar codo a codo con los ejecutores u otros representantes de la asociación, era fundamental tener un buen conocimiento de su organización. Y Pedilefei es uno de ellos, ¿no es así? Suspiró Ruler. En otras palabras, preferirían quedarse con sus restos. ¡Qué grupo tan inmoral! Iván Pedilefei es un caso especial entre los candidatos a la designación de sellado, continuó con su informe. No ha investigado mucho sobre hechicería y no ha puesto un pie en Torre del Reloj desde su juventud. Se convirtió en candidato únicamente por su talento y por la combinación de dos factores. Y su volatilidad, supongo. Ruler frunció el ceño. ¿Quién sabe? Oriana se encogió de hombros con indiferencia. No había conocido a Iván cara a cara. Según la asociación, la primera razón es su asombrosa habilidad para artefactos raros y antiguos. Parece que puede conseguir objetos peligrosos sin ningún problema. Eso explicaría cómo logró obtener su cuartel general. No parecía nada propio de esta era. Tanto Ruler como Oriana recordaron la augusta y siniestra presencia del arca. ¿La otra razón? Su habilidad, de la que no aprendimos mucho. Así que ese es el límite de su cooperación, sin embargo, pudimos encontrar una pista. Pedilefei no dejó muchos registros en la Torre del Reloj, para empezar, y su designación de sellado se decidió poco antes de que la abandonara para siempre. A partir de eso, hemos deducido que debe estar relacionada con la hechicería de su familia. No habría tenido tiempo de investigar mucho por su cuenta, asintió Ruler. Por eso hemos intentado encontrar información sobre el clan Pedilefei. No ha sido demasiado difícil, ya que son un linaje relativamente normal. Esto es lo que hemos encontrado, entregó uno de los papeles a Ruler, que lo leyó con mayor curiosidad. Al parecer, Iván es el vástago más talentoso que los Pedilefei han visto jamás. Y también es el último miembro de su familia. Sus padres y hermanos fueron asesinados cuando él tenía 15 años. Finalmente, los ojos de Ruler llegaron al final del documento. Esto es terrible, se frotó las cejas y suspiró. No sería gran cosa por sí solo, pero una vez que se combinan ambos elementos, las posibilidades empiezan a salirse de control. Vuelve aún peor si tenemos en cuenta su personalidad, pero esa no es la información que buscamos. Necesitamos saber qué es exactamente lo que tiene en sus manos.
Lo siento, pero no hay forma de saberlo. Oriana negó con la cabeza. ¿De verdad crees que ese hombre está relacionado con tus visiones? No tengo ninguna duda. Me han convocado porque esta guerra del Santo Grial provocará un desastre, y él está en el centro de todo. La respuesta tiene que estar en algún lugar que ha logrado obtener. No hay información al respecto, sin embargo. Cualquiera que sea el catalizador que utilizó la facción blanca, no lo obtuvo a través de la red de la Asociación de Magos. Honestamente podemos asumir que los obtuvo por sí mismo. Ruler casi suspiró, pero pareció contenerse en el último segundo. No debo ceder a un golpe de mala suerte. Las respuestas llegan a quienes las buscan con ahínco. Shecho ya está hecho, entonces Pedilefei debe haber dejado muchas pistas. Y hay al menos una cosa de la que puedo estar seguro, miró a Oriana como si esperara que terminara su frase. Pero, francamente, ella no tenía idea de lo que el anciano sirviente podría estar pensando. En primer lugar, no había visto visión con sus propios ojos y realmente no entendía qué respuesta estaba buscando. Así que agitó las manos. No sé qué hacer, así que no cuentes con mis habilidades de deducción. Me especializo en matar demonios, no en interpretar a Murdoch. Sin embargo, me pareces bastante astuta. Después de dejar caer su impresión de ella de la nada, Ruler volvió a su explicación. No importa lo que pueda estar planeando Ivan Pedilefei, tiene que estar relacionado con la guerra del Santo Grial. Estoy seguro de que no estaba mintiendo cuando dijo que no tenía más travesuras planeadas, lo que sí que debe ser algo que ya ha hecho. ¿No es demasiado tarde entonces para hacer algo al respecto? No, sí podemos matarlo de raíz. El hecho de que me hayan revelado este futuro significa que es inevitable, desde el principio. Por otro lado, tiene que significar que es algo con el que puedo lidiar. Y para hacerlo mejor, comprender la naturaleza de su plan sería la mayor ventaja. Ruler habló con tanta convicción que ella no tuvo más opción que confiar en él. Señalar que su idea era más fácil de decir que de hacer, por supuesto. Si ya ha movido todos sus peones, entonces todo lo que queda es juntar las piezas. Además de iniciar la del Santo Grial, ¿en qué tuvo más influencia? Al hacer esa pregunta, Ruler se arremangó una de las mangas para revelar los sellos de mando de color rojo carmesí que cubrían su brazo. Si le daba pistas tan claras como esa, entonces Oriana tendría más posibilidades de seguirle el ritmo. Los sirvientes de Uite, dijo. En otras palabras, uno o varios de ellos son la parte más importante de su plan. También podría estar confiando solo en sus habilidades y solo hizo que se superpusiera con la guerra del Santo Grial para su propia diversión. Pero eso no encaja con el tipo de que es. Estoy seguro de ello después de hablar cara a cara con él. Es un hombre que aprovechará al máximo cualquier oportunidad que se le presente. ¿Qué información buscamos, en concreto? Oriana sintió cierta simpatía por todos sus colegas que estaban allí, recogiendo información que al final no podía utilizarse. Todo podemos saber sobre sus habilidades es lo que han demostrado. Pero si lo único que importa es su identidad, ¿no es ese trabajo más adecuado para un gobernante? Exactamente. Para eso precisamente fue creado mi contenedor de clase. Se acarició la barba con expresión sombría. Desafortunadamente, solo puedo conocer la identidad Servant si se encuentra frente a mí. Descubrirlos a todos conllevará un riesgo. Hasta ahora, he identificado a Berserker y Castero Fuite que estaban en el arca, Assassin que has eliminado. Ese tipo era un desastre por sí solo. La imagen de una montaña de carne y bocas resurgió en la mente de Oriana. ¿No crees que podría haber sido él? Después de todo, ese Ivan es quien permitió que Assassin deambulara libremente y se comiera a la gente. Si se hubiera salido de control, ese monstruo podría haberse convertido en una amenaza para mundo entero. Ruler consideró seriamente su hipótesis. Ese es el escenario más optimista. Si ese fuera el caso, entonces la guerra del Santo Grial podría continuar sin problema, pero tú no crees que sea así. Ella lo entendió. Hay algunas cosas que no cuadran. Peter Stone ya estaba furioso cuando interrogué a Pedilefei, pero no pareció importarle demasiado. De hecho, ni siquiera intentó protegerlo. Esa criatura realmente era su plan maestro, entonces eso es muy descuidado por su parte. Diablos. Si yo supiera lo que pasa por la cabeza de un sociópata. Oriana estaba cansada de quedarse parada, así que se sentó en otro banco. Esta discusión se estaba alargando mucho cuando el anciano ya parecía saber de quién sospechaba. ¿Tú tampoco crees que sea Berserker o Caster, o de lo contrario ni siquiera preguntarías?
Eso nos deja con Saber Archer, Lancer y Ryder. En realidad, tuve la oportunidad de ver a Saber y Archer cuando estaba cumpliendo mi castigo contra Assassin. Los descartaré también. Ya veo. Así que el que sospechas es Lancer de Uite. Podrías haberlo dicho desde el principio, ¿ves? Eres más listo de lo que dejas ver. Porque eso parecía enorgullecerlo. Cualquiera podría adivinarlo, sin embargo, se encogió de hombros. Como tú eres quien seleccionó el área para luchar, pudimos monitorear la mayoría de las batallas. Tenemos muchos datos sobre Ryder Fuite, por lo que probablemente ya hayas tomado una decisión. Pero Lancer Fuite se quedó fuera de la segunda ronda y no había forma de que pudiéramos monitorear la primera. Y como no pude verlo directamente, él es el único sirviente del que no sabemos nada. La verdad es que ya tenía una corazonada, ya que fue él quien nos persiguió en nuestro camino a Londres. No hay forma de que pueda olvidar esa presión. Hizo una mueca de casi había sido empalada por una lanza lanzada demasiadas veces para contarlas. Yo también apostaría por él. Para acabar con la locura de Ivan Pedilefei, encargarse de Lancer es la solución más sensata, concluyó Ruler, dando a entender que ese era el resultado final, aunque hubo un pequeño problema. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente?, preguntó Oriana sin rodeos. ¿No es un poco difícil en tu posición? Parecía sorprendido. Cuando era Assassin Fuite, pudiste enviar a todos a por él. Pero ahora no puedes hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Oriana levantó 3 dedos. En primer lugar, Lan rompió ninguna regla además de atacarte, y eso sucedió a instancias de Iván. En segundo lugar, tampoco tienes ninguna prueba concreta de que represente un peligro para la guía del Santo Grial. Y finalmente, incluso si pintas un objetivo en Ivan Pedilefei, eso no garantiza que Lancer sea eliminado. Cuantos más objetivos había, menos seguros podían estar de que uno en concreto fuera asesinado. Peter Stump había sido un problema importante, pero al final había estados o incluso sus antiguos camaradas lo habían perseguido. Pero si Lancer tenía a toda la facción blanca con él, entonces una orden de arresto a medias sobre su cabeza probablemente daría resultados. Sin mencionar que, si Ruler tenía razón, Ivan Pedilefei no se quedaría de brazos cruzados. En definitiva, estaban en una situación muy complicada. Ruler parecía muy conflictivo, pero finalmente suspiró cansado. Luego, se sentó de nuevo en el banco frente a Oriana. Tienes toda la razón. Si manel status quo, mis manos estarán atadas. Como supervisor imparcial, solo puedo confiar en los demás participantes, por eso debo redefinir mis prioridades. Tengo el presentimiento de que la próxima batalla no será sencilla. Cruzar los dedos no traerá nada bueno. Supervisar la guerra del Grial es mi deber, pero también lo es prevenir desastre. Lo llevaré a cabo personalmente. Entonces, después de todo, estás abandonando tu neutralidad. Le había dado un empujoncito en esa dirección, pero no esperaba que él realmente diera ese paso. Si tomas decisiones basándote en tus corazonadas y participas personalmente, entonces tu papel ya no se superpone con el nuestro. Se supone que la Iglesia debe adoptar una postura neo hacia la guerra del Santo Grial. Romper este estatus sería lo mismo que romper su contrato con la Asociación de Magos. Lo entiendo. No puedo culparte, ya que has estado cumpliendo un papel que yo había asumido. No renunciaré a mi deber como supervisor, pero cuando llegue el momento actúo por mi cuenta. No hace falta que te pongas dramática, no estarás sola. Oriana se reclinó y declaró esto con indiferencia. Aunque no tengas el apoyo de la Iglesia, tendrás el mío. Disculpe. Ruler la miró con los ojos muy abiertos. Digo que te daré una mano pase lo que pase, repitió. Pero no estás obligado a hacer esto. No dije que lo fuera. Dije que estaba ayudando. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Será mejor que no se haga el mártir y se niegue a ayudarla. Incluso si fuera un santo, eso muy molesto. Puede que no te des cuenta con todo el trabajo que tienes, pero he sido tu ayudante desde el primer día. Me gustaría verlo hasta el final. Oriana Levent, ¿no? Tan ocupada que no estaba segura de su nombre. Ruler la miraba con una ligera inquietud en los ojos. No dudo de tu sinceridad, así que realmente apro voluntariado. Pero no creo que lo digas simplemente por benevolencia. Bueno, supongo que no te equivocas, suspiró. Soy una forastera, pero no me importa que sea algo personal. Es mi decisión como ser humano, no como ejecutor. ¿Incluso irías en contra del deseo de tu organización de ayudarme? No me importa en absoluto la política que se mueve a mis espaldas. No soy exactamente una oveja negra, pero no creo que mis compañeros de trabajo me quieran mucho.
Mi fe fuerte como la de ellos, pero mi mentalidad es completamente diferente. Si no tuviera voz, tal vez ni siquiera hubiera logrado convertirme en ejecutor. ¿Pero qué gana usted con esto? Él insistía de una manera extraña. Tal vez estaba poniendo a prueba su voluntad. Sin embargo, ella no sentía que tuviera nada que demostrar. Ya había arriesgado su vida a su lado. No estoy segura. Supongo que será un cierre. O tal vez no conseguiré nada. Para ser honesta contigo, solo estoy siendo sentimental. ¿Cuál es tu relación con todo esto? Odio el Santo Grial, dijo Oriana sin rodeos. Luego, levantó la mano izquierda para mirar la baratija de plata que llevaba en el dedo anular. Yo solía estar casada, ¿sabes? Min trabajaba en el mismo sector que yo. Era más ferviente, pero aún así nos llevábamos bien. Por cierto, ambos teníamos misiones peligrosas. ... Ya ves a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Su última misión estaba relacionada con otra guerra del Grial, hace 12 años. La iglesia también actuó como supervisora en ese momento. Eligieron a un sacerdote local. Su nombre era Kotomine o algo así. En realidad, él también es el culpable de esto. Debería haber sido el único agente involucrado, pero se volvió y participó como maestro. A la iglesia no le importaría de ninguna manera, ya que no fue culpa nuestra. Pero fue y murió, y después de que terminó la guerra del Santo Grial, como otro conflicto. Inmediatamente después. Una vez que termina una guerra del Santo Grial, se termina. ¿Por qué hubo una disputa relacionada con ella? No conozco todos los detalles, pero en un principio fue un conflicto entre magos. Básicamente, un bando quería apoderarse del ritual y trasladarlo fuera de Japón. El otro quería que eso sucediera. Fue una disputa por codicia. Y como el Santo Grial estaba involucrado, nosotros también. Mi marido, yo y otros 3 ejecutores fuimos enviados como mediador, pero no fue nada organizado como la guerra. Fue un conflicto abierto y se nos consideraba ajenos. Así que es por eso que guardas resentimiento hacia el Santo Grial. Ruler escuchaba atentamente su historia. Pensándolo bien, él era el único con quien se había sincerado al respecto en mucho tiempo. No la hizo llorar, pero se sintió como si estuviera viajando al pasado. 12 años era mu tiempo. Tanto, de hecho, que las cenizas de su ira se habían enfriado y lo único que le quedaba era amargura. Él fue el único que murió. Nosotros, los ejecutores, arriesgamos nuestras vidas todo el tiempo, así que no puedo decir que sea injusto. De todos modos, el conflicto finalmente terminó después de que ambos bandos fueron prácticamente aniquilados. No estoy seguro exactamente de cómo murieron todos, pero el bando que defendía el Grial fue un poco menos aniquilado, así que fue su victoria. Nos fuimos y yo seguí adelante. Bueno, tuve que vivir con eso. Pero no lo he olvidado. Perdí a la persona más importante de mi vida en una disputa por una copa que solo atrae el egoísmo. Durante todo ese tiempo, su tono no había cambiado de lo habitual. No era muy buena narradora, así que no era una buena historia para llorar. Eso es todo. No hay ningún sentimiento noble aquí, ningún significado mayor, y apenas tiene relación con lo que está sucediendo ahora. Pero, no tendré otra ocasión como esta. Señor ha decidido enviarme esta oportunidad, quiero aprovecharla. Ese fue el final de su historia. Oriana se quedó en silencio y lo miró. Debido a la atmósfera que reinaba en el interior de la catedral, parecía como si estuviera sentada en un confesionario. Aunque normalmente ella quien escuchaba a la gente confesarse. Lo entiendo, asintió Ruler. Si realmente estás dispuesto a arriesgar tu vida conmigo, entonces no rechazaré tu ayuda. Pero déjame advertirte, lo que sucedió en Inglaterra puede ser solo un anticipo del peligro que nos espera. Entonces parece que todo sigue igual. Dicho esto, se levantó del banco. Supongo, asintió Ruler. Pues bien, ha llegado el momento de hacer mi anuncio. Pedile fe y no esperará a que hagamos nuestro movimiento. La facción blanca está en constante movimiento. ¿Estás seguro de que puedes poner a las otras facciones en su contra? No debería ser un problema. Al menos, por lo que he sabido, no pueden escapar. Eso fue bastante misterioso, pero no era asunto suyo. Oriana asintió y luego se dio la vuelta para caminar hacia las puertas de Notre Dame. Originalmente, ella solo había venido aquí para presentar su informe, no se quedaba en la catedral las 24 horas del día. Alguien tuvo que llamar a los demás ejecutores y decirles que podían dejar de recopilar información. Probablemente también debería informarles de la decisión de Ruler. Sin embargo, no necesitaban saber de la suya. Dudaba que la iglesia armara un berrinche si lo acompañaba, era un fastidio tener que explicarlo.
En realidad no le importaban las consecuencias que pudieran venir después, una vez que todo hubiera terminado. Tal vez ni siquiera viviera tan tiempo. Sería apropiado que encontrara su fin de esta manera. Dicho esto, no tenía ganas de morir. Después de salir de la catedral, se vio envuelta en una fría brisa invernal. En lugar de acurrucarse, respiró profundamente. No me he sentido tan viva en años, ¿verdad? Su rostro permaneció igual, pero tenía la sensación de que algo dentro de ella estaba sonriendo. Bueno pues, era hora de trabajar. Había algo que tenía que hacer antes de cualquier otra cosa. Después de su conversación con Ruler, sabía cómo podía ser útil. Sacó su teléfono del bolsillo. Se sintió extraño buscar nombre en su lista de contactos después de tanto tiempo. Probablemente no habría pensado en hacerlo si no fuera por las circunstancias. Después de todo, era un conocido que ha hecho a través de su esposo. Con esto, se sentía aún más como si todo esto fuera el resultado de la voluntad de una fuerza superior. Como ya no somos neutrales, entonces no importa a quién recurramos. Finalmente llamó al número llamado Michael Argas. A todos los maestros y sirvientes de la tierra y el mar. Yo, el siervo gobernante, anunciaré la tercera ronda de la Guerra del Santo Grial. Antes de eso, permítanme hacer una declaración sobre los acontecimientos de la ronda anterior. Me complace decir que no se infringió ninguna regla durante los 2 días en los que permitió la lucha en Londres. A excepción de los criminales, Asesino Fuite y su maestro, todos los participantes se ajustaron a las reglas que establecí. Sin embargo, eso solo se puede decir de los maestros y los sirvientes que se reunieron en Londres. Hoy, permítanme reconocer a aquellos que se oponen al orden y a la continuidad pacífica de la Guerra del Santo Grial. No solo son parcialmente responsables de provocarla en una forma miserable y caótica, sino que han declarado abiertamente la guerra al supervisor. Iván Pedilfei, el maestro del sable blanco. Tal es su nombre. Por la presente lo declaro enemigo del Santo Grial, así como a todos los participantes que elijan ponerse de su lado. Incluso si toda la facción blanca se pusiera al lado, no cederé. Dicho esto, procederé al anuncio. Escúchame. El escenario de la siguiente ronda de la Guerra del Santo Grial no será otro que el cuartel general de la facción blanca, el Arca Blanca que flota en el ancho océano. El área que Roarca también está comprendida dentro de ese perímetro. Sin embargo, no revelaré su ubicación. Para tener en cuenta la dificultad de llegar al campo de batalla, declaro que las luchas se reanudarán en una semana. Al igual que en la ronda anterior, el límite de tiempo es de 2 días y 2 noches. Debido a la naturaleza de este campo de batalla, no habrá refugio donde buscar para los maestros que hayan perdido a sus sirvientes. Amos y sirvientes de toda la tierra y el mar, por la presente declaro que la Guerra del Santo Grial se reanuda. Cuando Ruler había transmitido su mensaje a todos los maestros y sirvientes, la boca de Leo se había llenado de comida. Le había costado mucho compostura no escupirla o atragantarse cuando una voz apareció de repente en su cabeza. No era la primera vez, seguro, pero tampoco era el mejor momento. Él simplemente elige momentos al azar para dar órdenes, se quejó. La última vez fue por la noche y ahora es a la hora del almuerzo. Pero, Leo, si otros maestros están al otro lado del planeta, entonces no es almuerzo para ellos, señaló Galaad en una rara instancia de sentido común. Ah, supongo. Arr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 r
Leo miró su sándwich con vacilación. La última vez que esto había sucedido, se habían visto obligados a prepararse con poca antelación. Si a eso le sumabas el contexto, no era el mejor recuerdo que tenía Leo. Pero a menos que sus oídos, su cerebro le estuviera jugando una mala pasada, Ruler les había dado una cantidad absurda de tiempo para prepararse esta vez. Debería estar bien si term su comida y comía postre, ¿verdad? Víctor Basilia no lo llamaría y le pediría que estuviera en la asociación de magos en 5 minutos. Arr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 r
la batalla tendrá lugar en su territorio. El caballero se acarició la barbilla como si fuera un acertijo de resolver. Sí, no es muy sutil al respecto. Leo dio un gran mordisco. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de quiénes son los chicos de Witefaxon. Aparte de Ryder en las Azores, y Assassin en la Torre del Reloj, no los hemos encontrado mucho. Leo tragó saliva. En realidad, ¿quién es Iván Pedilfei? ¿Cómo se supone que lo reconoceremos? Incluso los carteles de búsqueda tenían la cortesía de mostrar una imagen. Aunque, si se suponía que las batallas se llevarían a cabo en la base de la facción blanca, entonces tal fuera necesaria una cacería humana.
Para Assassin's Creed, el área para buscar había sido muy amplia, y Ruler había prometido como motivación. Pero esta vez, se había asegurado que no tuvieran más opción que luchar. Eso fue bastante astuto, aunque Leo no sabía cómo sentirse acerca de ser utilizado como arma por otra persona. Por otro lado, realmente sentía pena por la facción blanca, ya que la facción roja había sido la que se había visto en desventaja durante la ronda anterior. Lo que importaba al final del día era que la guerra del Santo Grial se reanudaba. ¿No puedes beber tu sopa más silenciosamente? Leo finalmente perdió la paciencia y miró con enojo al que estaba haciendo esos ruidos incómodos al sorber. Estoy pensando en algo serio. HMPH. Y la única respuesta que tuvo Ewald fue fingir que no lo había escuchado. Sluggur, maestro, esto es mezquino. Brynhilde se masajeaba las sienes. Somos invitados, así que, por favor, compórtate. HMPH. Él fue un poco más receptivo con ella, pero apenas. Este enorme niño que era un verdadero dolor de cabeza era la misma persona que Leo había rescatado del borde de la muerte, Ewald Wachund. No solo eso, sino que él y su sirva habían estado viviendo como gorrones en el apartamento de Leo durante unos días. Teniendo en cuenta esas circunstancias, el mercenario debería estar agradecido y hacer todo lo posible por no ser una molestia. Sí, como sí. ... ¿A qué viene esa mirada? Leo le devolvió la mirada sin miedo. Por alguna razón, Ewald había decidido que Leo era su enemigo personal y lo desafiaba constantemente. Probablemente tenía que ver con el hecho de que le habían dado una paliza la ronda anterior, pero si alguien debía guardarle rencor por esa pelea, ese era Leo. Afortunadamente, la enemistad del mercenario se limitaba a cosas insignificantes, como fingir que dormía y roncar fuerte a propósito, o ignorar lo que Leo tenía que decir. En general, se sentía menos como si Leo tuviera un invitado y más, como si hubiera adoptado a un niño desagradecido. Esta experiencia le estaba dando mucha simpatía por Michael. Las únicas razones por las que lo soportaba eran por su propia terquedad y gracias a la presencia de Brynhilde. Ella era la única de los dos que era una adulta responsable y a la que Wald escuchaba en general. Si ella no lo hubiera obligado a ser menos infantil, Leo podría haber echado a Ewald. Aunque estaba bastante seguro de que el ex maestro de negro quedaba aquí para molestarlo. Definitivamente tenía suficiente dinero para reservar un hotel o algo así. Con todo, la Valquiria se había convertido en su negociadora. Sin embargo, hubo una pequeña excepción. Pensándolo bien, la facción negra podría haber aprendido más sobre ellos. Diciendo eso, Galahad miró a Ewald. Entiendo que eran tus aliados, pero cualquier información bienvenida. Son un misterio, respondió Ewald sin oponer resistencia. Sospechábamos de su existencia desde el principio, pero solo porque los números no cuadraban. Ya veo. Esto es molesto, sus filas incluyen bastantes espíritus heroicos poderosos. Utilizar una cantidad abrumadora de fuerza o superarlos en número siempre es una táctica válida, analizó el mercenario con tono sereno. Pero Ruler nos ha dado algunas pistas durante su discurso. Nos está dirigiendo hacia un objetivo específico. Iván, Pedilefei. Galahad cerró los ojos y pensó. No recuerdo ese nombre. Hasta donde yo sé, también es un misterio para la facción negra. Sin embargo, podemos inferir que su posición entre los blancos es central. Si Ruler dijo que los miembros de facción blanca que se aliaran con él serían criminales, es porque cree que hay una gran posibilidad de que lo hagan. Sin él, podrían perder su ventaja, lo que lo convertiría en un objetivo principal para eliminarlo. Ya veo, Galahad asintió. Y Ewald también lo hizo. De hecho, ambos asintieron varias veces más, como si estuvieran de acuerdo en algo en secreto. Mientras tanto, Leo no podía hacer más que mirarlos desconcertado. Ya lo había presenciado con sus propios ojos unas cuantas veces, pero nunca dejaba de sorprenderle la facilidad con la que Wald empezaba a hablar si Galahad era el que entabla conversación con él. En cierto modo, si Brynhilde era la más cercana a él, Galahad era el que necesitaba menos esfuerzos para llegar al mercenario. Tampoco era como si hubiera sucedido nada especial entre ellos. Antes de que Leo se diera cuenta, ya se llevaban bien. Esto no hizo más que reforzar la idea de que Leo era el único al que se enfrentaba. Aunque se enfrentó a Víctor Basilia para salvarle la vida, al parecer no fue suficiente buena Voluleo estaba dispuesto a apostar que la verdadera razón detrás de su comportamiento frívolo era una estupidez, por lo que no se molestó en preguntar, aunque tampoco obtuvo una respuesta. Bueno, al menos podría ponerse en el lugar de Ewald. Fuera lo que fuese lo que había pasado al final de esa noche, su facción prácticamente lo había abandonado.
Después de despertarse, había estado caminando sobre la línea entre y la muerte, todo ello rodeado de enemigos. Incluso ahora, probablemente sentía que no podía relajarse. Tampoco se había recuperado por completo de la inanición. Se veía mucho mejor que el zombi que Leo había llevado urgentemente a su apartamento, pero todavía estaba demacrado y parecía débil. La comida que había estado sorbiendo de forma molesta era, sinceramente, solo un caldo. Ni siquiera parecía muy bueno, pero el mercenario no tenía otra opción. Aparentemente demasiada comida a alguien que había estado muriendo de hambre durante tanto tiempo podría matarlo. Por ahora, tendría que conformarse con algo que Leo apenas llamaría un al menos no se quejaba ni un poco de la comida mientras Brynhilde la preparara. ¿Qué estás mirando? Al sentir que Leo lo miraba, Ewald le devolvió la mirada. ¿Serás capaz de luchar? Aunque tengamos una semana por delante, puede que no sea suficiente para recuperarnos. HMPH. Ahí estaba otra vez. Pero Leo solo se preocupaba por su salud. Tengo curiosidad sobre lo que quiso decir Ruler. Galahad miraba hacia abajo, contemplando. La base de la facción blanca está a la deriva. Lo llamó Arca, así que tiene que ser una nave. Al igual que nosotros, estábamos usando el noble fantasma de Rider. Los blancos eligieron estar en constante movimiento, explicó Ewald. Espera, pero entonces, ¿cómo se supone que los encontraremos? Solo de pensarlo, Leo sintió que le iba a doler la cabeza. Una semana es suficiente para encontrar a personas que podrían estar escondidas en cualquier parte del planeta. Naturalmente, había estado mirando a Ewald, quien se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. HMPH. Lo supuse. Entonces, ¿cómo se supone que los encontraremos? Preguntó Galahad. Eso no debería ser un problema, respondió Ewald en un instante. Oye, eso es simplemente injusto. ¿Por qué estás tan seguro? El caballero inclinó la cabeza. Depende de cómo sucedan las cosas a partir de ahora. Con estas palabras inusualmente crípticas, Ewald se llevó el cuenco a la boca. Sluggur, oh, al diablo contigo. Leo se quejó y decidió concentrarse en su sándwich. Pero como ese tipo estaba haciendo tanto ruido a propósito, se dio por vencido y se levantó de su silla. Solo había una mesa en apartamento de Leo, pero no era demasiado grande. Como resultado, solo él y Ewald habían estado sentados. Galahad Blanca estaba de pie al lado. En cuanto a Brynhilde, estaba sentada un poco más lejos en un sofá barato. Y eso era exactamente a donde se dirigía Leo. Se dejó caer a su lado y comenzó a masticar su almuerzo con enojo. Lo siento, dijo con expresión cansada. Está bien, respondió Leo, y tragó saliva con rabia. Si ella se disculpaba cada vez que su amo se portaba mal, Leo se sentiría mal. Si así es como quiere ser, entonces es Suku. Mientras tanto, el mercenario y el caballero mantenían otra conversación. No puedo creer lo bien que se llevan, admitió Leo. Nunca había visto a mi maestro hablar de manera tan espontánea con otra persona antes, asintió ella. Debería haberlo notado antes, pero ¿no son esos dos, terriblemente similares? ¿Eh? Leo entrecerró los ojos. No lo veo muy claro. Saber es el tipo de persona que se convertiría en una planta en maceta para evitar ser una molestia. Yo tampoco entiendo su hostilidad. Nunca había sido así antes. Normalmente es torpe, habla en voz baja y es difícil saber cómo se siente porque su rostro siempre es el mismo. Espera, ¿cuál estás describiendo? Exactamente. Pero se comporta de manera extraña cuando se trata de ti. ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué lo dices como si fuera mi culpa? Le dije lo que pensaba con las manos, pero se lo merecía. Y no era como si hubiera sido la primera pelea de Ewald, así que no era razonable estar resentida con Leo en particular. Aunque, al mirar a Brynhilde, no parecía infeliz en absoluto. ¿No estás un poco demasiado emocionada por esto? No, es un gran avance. Dijo entusiasmada. Me gustaría saber qué provocó semejante cambio. Entonces, ¿por qué no se lo preguntas directamente? Aunque Leo no fuera de los que hablan, eran un grupo de bichos raros. No es como si me fuera a responder. Si le preguntaras a través de saber, estoy segura de que él, claro, pero eso sería hacer trampa. Leo terminó lo que quedaba de su sándwich y luego se reclinó con un suspiro. Además, deberías ser tú quien se lo pregunte. Quiero decir algo que te mueres por decirle, ¿no? Brynhilde lo miró con los ojos muy abiertos, como si Leo hubiera estallado de repente en llamas. Normalmente parecía muy digna, pero ahora sus manos temblaban. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, es solo una corazonada, pero la forma en que lo miras a veces, se inclinó más cerca para susurrar.
¿Sabes? Puedo arreglarlo para que Saber y yo caminemos un rato. Lo estás haciendo sonar raro. Pero tienes algo que decirle, ¿no? Leo podía burlarse de ella si quería, pero hablaba muy en serio. Si hay algo que tienes que decirle, no deberías esperar hasta que sea de tarde. Tienes razón, recuperó la compostura. Nunca iba a huir de esto. Hice una promesa, pero no estoy segura de poder encontrar la manera correcta de abordarlo. Lo conoces mejor que yo. Puede que ni siquiera me escuche. ¿Tan malo, eh? Leo tenía una sensación de déjà vu. Sinceramente, se sentía extraño sermonear a alguien que era mucho mayor que él. Entonces, más vale que seas lo directo posible. Si es como Saber, entonces no tiene sentido ser sutil. Incluso si eso significa lastimarlo. Sonaba como si estuviera murmurando eso para sí misma más que para Leo. Pero estás haciendo esto para ayudarlo, ¿no? No sé nada sobre ustedes dos, ni cuáles son sus circunstancias, pero obviamente te preocupas por él. Si lo que tienes que decirle le duele, entonces significa que es súper importante. Brynhilde cerró los ojos y pensó por un momento. Pero finalmente, se enderezó y abrió los ojos llenos de resolución. Sí, es más importante que cualquier otra cosa. Quiero ayudarlo, quiero salvarlo, incluso si él no quiere ser salvado. Tomaré tu sugerencia en serio, gracias. Ella le sonrió a Leo, lo que hizo que este último se sintiera un poco avergonzado. Quiero decir, solo dije lo que tenía en mente, no soy un consejero profesional ni nada de eso, cara. El corazón de Leo dio un vuelco. Giró la cabeza y vio a Ewald agachado junto al sofá, bebiendo su sopa con una mirada que podía matar. ¿Qué estás haciendo? Slurp. Está bien, ya está bien. Leo se levantó del sofá. Saber, ven conmigo. Nos vamos. ¿A dónde? Por un mundo sin sopa. Y así, fue a buscar su abrigo y se puso los zapatos. En menos de un minuto, Leo salió de su apartamento con el caballero pisándole los talones. Sin embargo, antes de cerrar la puerta tras él, se dio la vuelta y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Brynhilde. A partir de ahora, ella estaría sola. La expresión de su rostro era incierta. Probablemente no había esperado que el fatídico momento fuera ahora mismo. Pero estaba seguro de que ella estaría bien. En realidad no estaba seguro. Apenas conocía a estas personas, si es que las conocía. Pero estaba bien esperar lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué sonríes, Leo? Galahad parpadeó. No es nada. Nada, Estaba pensando que he estado haciendo muchas locuras últimamente, respiró profundamente. Sí, no importaba lo peligroso que fuera, hacer lo que quisiera seguramente lo hacía sentir vivo. Pero mientras Leo se preguntaba a dónde podía ir en ese momento, sonó su teléfono. Menos mal que no lo había olvidado con las prisas. Miró la pantalla, que mostraba el nombre tío. Eso sí que era inesperado. Tanto silencio para eso, recibió la llamada. Hola. Leo, hay novedades. Michael no se molestó en mostrarse cortés. De hecho, su tono era extrañamente serio. Ni siquiera vas a decir hola. ¿Has escuchado el anuncio de Ruler, verdad? Claro que sí. ¿Se supone que debo ir a la torre del reloj? Sería muy incómodo volver a su apartamento e interrumpir lo que estuviera sucediendo allí. Pero resultó que Leo se preocupaba por nada. No nos han llamado. Pero como dije, algo nuevo acaba de llegar. Tú eres quien está buscando a nuestros nuevos miembros, así que pensé que tenía que decírtelo lo antes, pues la facción negra se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Tiene algo que ver con Ewald y Lancer? No. Entonces, ¿qué? Están pidiendo una alianza.